Aún distamos mucho de cumplir la predicción que Thomas Edison realizó en 1903, pero tengo la esperanza de que este libro le ayude a entender que la mayoría de las primeras causas de muerte y de invalidez en los países occidentales son más prevenibles que irremediables. El motivo principal por el que las enfermedades suelen ser hereditarias es que las dietas suelen ser hereditarias. En lo que respecta a la mayoría de primeras causas de muerte, los factores no genéticos, como la alimentación, pueden explicar al menos entre un 80% y un 90% de los casos. Tal y como he explicado con anterioridad, esto se basa en el hecho de que los índices de enfermedades cardiovasculares y de cáncer grave presentan diferencias de entre 5 y 100 veces en distintas partes del mundo. Los estudios migratorios han demostrado que no se trata únicamente de una cuestión genética. Cuando las personas se trasladan de zonas de riesgo bajo a otras de riesgo alto, su riesgo de contraer una enfermedad casi siempre se dispara para equipararse a la del entorno nuevo. Además, las drásticas diferencias en los índices de enfermedad de una generación a la siguiente subrayan la primacía de los factores externos. La mortalidad por cáncer de colon en Japón en la década de 1950 no llegaba a la quinta parte que en Estados Unidos, entre paréntesis, inclusive estadounidenses de origen japonés. En la actualidad, el índice de cáncer de colon en Japón es tan malo como en Estados Unidos, un ascenso que se ha atribuido en parte a que el consumo de carne en el país nipón se ha quintuplicado. La investigación ha demostrado también que los gemelos idénticos separados al nacer sufrirán enfermedades distintas en función de cómo vivan sus vidas. Un estudio reciente financiado por la Asociación Americana de Cardiología comparó los estilos de vida y las arterias de casi 500 gemelos. Se concluyó que la dieta y los factores del estilo de vida superaban con claridad a los factores genéticos. Compartimos el 50% de los genes con cada uno de nuestros progenitores, por lo que si uno de ellos fallece de un infarto de miocardio, sabremos que habremos heredado parte de esta susceptibilidad. Sin embargo, incluso cuando hablamos de gemelos idénticos que comparten exactamente los mismos genes, uno puede morir tempranamente como consecuencia de un infarto de miocardio, mientras que el otro podría vivir una vida larga y sana con arterias limpias en función de lo que comiera y de cómo viviera. Incluso si ambos progenitores mueren por una enfermedad cardiovascular, deberíamos poder conseguir un corazón sano mediante una alimentación correcta. La historia familiar no tiene por qué convertirse en el destino personal. Haber nacido con genes malos no significa que no puedan desactivarse. Tal y como verá en los capítulos sobre el cáncer de mama y la enfermedad de Alzheimer, aunque haya nacido con genes de alto riesgo, puede ejercer un gran control sobre su destino médico. La epigenética es el novísimo campo de estudio que investiga este control sobre la actividad genética. Las células de la piel son muy distintas, tanto en aspecto como en comportamiento, a la de los huesos, el cerebro o el corazón, pero todas ellas tienen el mismo componente de ADN. Lo que hace que actúen de un modo distinto es que en cada una de ellas hay distintos genes activados y desactivados, y ahí reside el poder de la epigenética. El mismo ADN, pero distintos resultados. Permítame que le dé un ejemplo de lo extraordinario que puede llegar a ser ese efecto. Piense en la humilde abeja de la miel. Las abejas reina y las abejas obreras son idénticas genéticamente. Sin embargo, las abejas reina ponen unos 2.000 huevos al día, mientras que las obreras son funcionalmente estériles. Las reinas viven hasta 3 años. Las obreras pueden morir a las 3 semanas. Lo que explica estas diferencias es la alimentación. Cuando la reina de la colmena está a punto de morir, las abejas nodriza eligen a una larva y la alimentan con una sustancia secretada llamada jalea real. Cuando la larva ingiere la jalea, se activa la enzima
que hasta el momento había bloqueado la expresión de los genes reales, y así nace la nueva reina. La reina tiene exactamente los mismos genes que cualquiera de las obreras, pero ingerir jalea real permite la expresión de genes diferentes, y el resultado es que tanto su vida como la longitud de la misma cambian drásticamente. Las células cancerosas usan la epigenética en contra nuestra, porque silencian los genes supresores de tumores que, de otro modo, podrían detener el avance del cáncer. Por lo tanto, aunque hayamos nacido con genes buenos, el cáncer puede encontrar el modo de desactivarlos. Se han desarrollado varias formas de quimioterapia que permiten que el organismo recupere sus defensas naturales, pero son tan tóxicas que su uso es muy limitado. Sin embargo, en el reino vegetal, entre paréntesis, que incluye las legumbres, las verduras y las bayas, hay varios elementos que parecen ejercer el mismo efecto de forma natural. Por ejemplo, se ha visto que verter té verde sobre células de cáncer de colon, de esófago o de próstata reactiva los genes que el cáncer ha silenciado, y esto se ha demostrado más allá de una placa de Petri. 3 horas después de haber ingerido una ración de brotes de brócoli, los niveles de la enzima que el cáncer usa para silenciar nuestras defensas en el torrente sanguíneo se reducen hasta límites equivalentes o superiores al agente de quimioterapia diseñado específicamente para ese objetivo y sin los efectos secundarios tóxicos. Y si sugiriéramos, y si siguiéramos una dieta repleta de alimentos de origen vegetal, en el estudio Modelación de la expresión genética mediante intervenciones en la nutrición y el estilo de vida, entre paréntesis, Germinal, por sus siglas en inglés, el Dr. Ornish y sus colegas practicaron biopsias a varones con cáncer de próstata antes y después de 3 meses de cambios intensivos en el estilo de vida que incluían una dieta basada en alimentos integrales de origen vegetal. Sin quimioterapia ni radiación, se detectaron cambios positivos en la expresión de 500 genes. Al cabo de tan solo unos meses, la expresión de genes que previenen la enfermedad había aumentado y los oncogenes que promueven el cáncer de mama y de próstata se habían suprimido. Sean cuales sean los genes que hemos heredado de nuestros padres, lo que comemos puede afectar al modo en que influyen sobre nuestra salud. Básicamente, tenemos el poder en nuestras manos y en nuestros platos. Este libro se divide en 2 partes, el por qué y el cómo. En la primera parte, ¿por qué? Comer de un modo saludable, exploraré el papel que desempeña la alimentación en la prevención, tratamiento y retroceso de las 15 primeras causas de muerte en Estados Unidos y los países occidentales. Luego, en la parte 2, sobre el cómo, estudiaré más de cerca aspectos prácticos sobre la alimentación saludable. Por ejemplo, en la primera parte veremos por qué las legumbres y las verduras son de los alimentos más saludables sobre la faz de la tierra. Luego, en la segunda parte, veremos cómo comerlas. Por ejemplo, abordaremos cuestiones sobre cuánta verdura debemos comer al día y si es mejor comerla cocida, en conserva, fresca o congelada. En la primera parte, veremos por qué es importante comer un mínimo de 9 raciones de fruta y verdura diarias y luego la segunda parte le ayudará a decidir si comprar productos orgánicos o convencionales. Intentaré dar respuesta a las preguntas que recibo a diario con más frecuencia y ofreceré consejos prácticos para hacer la compra y planificar las comidas, para facilitarle lo máximo posible la tarea de alimentarse a sí mismo y a su familia. Además de escribir más libros, tengo la intención de seguir enseñando en facultades de medicina y dando charlas en hospitales y convenciones durante tanto tiempo como pueda. Seguiré en mi empeño de prender la chispa que llevó a mis colegas a elegir la profesión médica, ayudar a las personas a encontrarse mejor. En demasiados maletines médicos faltan herramientas e intervenciones potentes que pueden hacer que nuestros pacientes mejoren de verdad en lugar de ralentizar su declive. Seguiré esforzándome en intentar cambiar el sistema, pero usted, lector, no tiene por qué esperar. Puede empezar en este mismo instante.
si sigue las recomendaciones que encontrará en los capítulos que siguen. Alimentarse de forma saludable es mucho más fácil de lo que pueda pensar, es asequible y quizás hasta le salve la vida.